Cum mica salis. El sabor de las palabras. Fe, creencias y mitos. Es frecuente encontrar críticas a la religión en el mundo de Internet y en el mundo físico y en todas partes, pero eso es tan viejo como la humanidad. Ya en tiempos de la filosofía griega, los filósofos materialistas defendían que no hay más realidad que la que se experimenta, así que no es una actitud nueva. Entre las críticas hay algunas serias y otras que no lo son. A ver, que los creyentes entendemos muy bien las razones que tienen los no creyentes, las respetamos y comprendemos, pero a veces las críticas que nos vienen del otro lado son poco fundamentadas desde el punto de vista racional, no estoy hablando desde la perspectiva creyente. Son poco serias en cuanto no respetan los hechos o mezclan los conceptos. Por ejemplo, identificar la religión con los mitos es confundir las churras con las merinas. No es serio. Uno puede decir que no hay más realidad que la experimentable, cuantificable y verificable. Vale, eso es discutible, pero es un argumento que tiene sus razones. No nos metemos en ello. Es una actitud intelectual que se basa en supuestos filosóficos fácilmente comprensibles. Muy bien. Pero junto a esto hay críticas que no son serias porque confunden las cosas, he dicho antes. Confundir la religión y los mitos no es serio intelectualmente hablando, porque son dos cosas distintas. Vamos a ello. El mito es una narración anónima que intenta explicar aspectos desconocidos de la realidad, las causas que los producen, y suelen apelar a creencias compartidas por una comunidad y no son verificables. Por ejemplo, en la antigua Grecia, el mito de Perséfone intentaba explicar las estaciones del año en base al cautiverio y posterior liberación de Perséfone, lo que daba lugar al florecimiento del campo y la alegría de la tierra. Se podían dar muchos ejemplos. En plan bromista, en nuestra cultura, en algunos pueblos se decía que la lluvia eran las lágrimas de San Pedro. El mito recurre a personajes fantásticos capaces de hacer grandes proezas, como salir del laberinto del Minotauro, superar las pruebas que los dioses le trazan a Hércules, por ejemplo. ¿Y qué pasa en el caso de la religión? Bueno, es verdad que la religión puede tener componentes míticos, es verdad. De hecho, la religión grecorromana recurría continuamente a ellos. En la Biblia también se pueden encontrar mitos, aunque la mayor parte de las narraciones están situadas en el espacio y el tiempo. Además, la arqueología ha verificado parte de las narraciones bíblicas, pero de eso hablaremos en otro capítulo. Pero la religión se basa en la creencia de que la realidad no se reduce a lo que se puede experimentar y verificar. Es la afirmación de que hay algo más. No niega las evidencias científicas, pero añade algo más. Es la convicción de que la materia no se puede organizar por sí misma, sin una racionalidad fuera de ella. La fe no pretende negar las evidencias científicas, pero añade una perspectiva distinta. No es incompatible, simplemente se sitúa en un nivel diferente. La fe supone tomar conclusiones e interpretar la realidad objetiva, la realidad que describe la ciencia, pero la interpreta como incapaz de explicarse por ella misma. La religión, la fe, por lo menos en el cristianismo, no intenta suplantar a la ciencia, no intenta explicar de forma distinta lo que la ciencia ya explica por sus leyes y teorías. Es cierto que a lo largo de la historia la cosa no ha estado tan clara, sencillamente porque la ciencia se ha ido configurando poco a poco y hace 2000 años las explicaciones míticas que se encuentran en la Biblia bastaban para explicar la realidad y nadie se planteaba las cosas de otra manera. Por ejemplo, en el libro del Génesis encontramos el relato de la creación del ser humano por parte de Dios. Eso está en el capítulo 2 del Génesis. En el mundo católico, por lo menos, nadie interpreta literalmente el relato de la creación. Eso es claramente un relato mítico. Entonces, ¿la Biblia ya no sirve? Sí,
pero no para explicar el funcionamiento del mundo. La biología, la genética, la ciencia en general explican perfectamente el desarrollo humano. Lo que aporta el relato bíblico son convicciones de fe. Por ejemplo, que el ser humano no apareció por casualidad, que el mal no es una creación de Dios, sino el resultado del ejercicio de la libertad. El mito es el ropaje en el que están envueltas cuestiones de fe, y éstas no han pasado de moda. Afirmar que el ser humano ha aparecido en la Tierra porque hay una racionalidad superior, que el universo no ha surgido de la nada, que la materia es incapaz de organizarse a sí misma, eso tiene bastante consistencia racional. La fe no puede suplantar a la ciencia, pero la ciencia al mismo tiempo no puede suplantar a la religión. La ciencia no es competente para afirmar o negar la existencia de Dios. Sus métodos de investigación se refieren al mundo objetivo, a lo que se puede medir, verificar, cuantificar. Dios ciertamente no aparece ahí. El tema de la libertad humana, del sentido de la vida, la cuestión de la ética y tantos otros no son objeto de la ciencia, pues pertenecen al terreno de la filosofía o de la religión. Pertenecen al mundo de las creencias. En los próximos capítulos nos detendremos a analizar los dos relatos de la creación en el Génesis y separaremos el componente mítico del religioso. Para entendernos y concluir esta parte, la ciencia explica los fenómenos del mundo en base a observaciones y experimentación. El mito aparece en una etapa en la que la ciencia no existe, y en esa época se recurre al mito para explicar la realidad. La religión puede recurrir a los mitos en esa etapa anterior de la historia. En el cristianismo se respeta la autonomía de la ciencia y no se intenta suplantar, pero la fe da respuestas sobre cuestiones en las que la ciencia no es competente, como el sentido de la vida, la existencia de Dios, la ética, la pregunta sobre lo que hay después de la vida. Decía Pablo VI, el Papa Pablo VI, que si había un conflicto entre la fe y la ciencia, es que el problema estaba mal planteado. Hay quien sigue pensando que la ciencia ha eliminado a la religión, y eso es un planteamiento propio del siglo XIX. Además, desde la propia evolución de la física cuántica, lo veremos en otro capítulo, el problema es mucho más complejo. La pregunta sobre qué es la realidad, qué es la materia, está menos claro que nunca. También hay gente que sigue pensando desde la parte creyente que la Biblia debe ser interpretada literalmente. En algunos estados de la Unión, en Estados Unidos, es obligatorio estudiar el libro del Génesis como hipótesis científica. Y esto es una barbaridad. No olvidemos que el mundo cristiano está muy dividido y estas posturas son propias de ciertas iglesias que emplean una lectura muy fundamentalista de los textos bíblicos. Esto plantea problemas irresolubles y llega a enfrentar las evidencias científicas con la fe, y eso termina por saltar por los aires. Plantear así las cosas es un tremendo error. En el anterior podcast explicamos el origen de la teoría del Big Bang. Eso puede aclarar muchas cosas. Y lo dejamos aquí. Seguiremos comentando los desencuentros más famosos entre la ciencia y la fe e intentaremos sacar conclusiones. Te espero en el siguiente capítulo. Gracias por seguir hasta aquí. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.